Mi tema hoy día es Cross Modality Personalization for Retrieval. Yo soy parte del equipo de Computational Social Science at Snap Research. Entonces, primero les voy a dar un general de quién soy. Bueno, yo obtuve mi bachiller en Ciencias de Computación en la Universidad Nacional de Trujillo. Luego fui a hacer mi maestría en Ciencias de la Computación en la Universidad de Sao Paulo, en el área de inteligencia artificial. Después fui a Estados Unidos a hacer mi doctorado, también en computación, en el área de Computer Vision, en la Universidad de Pittsburgh, y actualmente me encuentro elaborando como investigador en Snap Inc. Bueno, yo soy parte del Computational Social Science Team y nuestro objetivo somos un equipo multidisciplinar y tenemos diferentes áreas. Una de las áreas, por ejemplo, es Behavioral Science, que nos interesa analizar la experiencia del usuario, qué les gusta, cómo interactúan con otras personas, cómo interactúan con la aplicación. También hay otra área que es Graph Data Mining, que nos interesa analizar la comunidad dentro del Snapchat. Por ejemplo, si tú haces alguna cosa, cómo influencia con otras personas, o cómo te podemos dar sugerencias de posibles amigos que no tengas en tus contactos. Y finalmente también nos interesa analizar el contenido que se produce en Snapchat. ¿Qué es popular? ¿Qué no es popular? ¿Qué tipo de contenido es apropiado para ciertos grupos? ¿Qué otros no es apropiado? Para eso del contenido tenemos personas que están especializadas en NLP y otras personas que están especializadas en Computer Vision también. Ahora vamos a comenzar con la presentación. Primero uno se podría preguntar, ¿cómo notamos, por ejemplo, mi álbum de vacaciones automáticamente? Un amigo les puede decir, sí, trata anotación automática de imágenes. Y tú le dices, bueno, yo traté, pero estas anotaciones son muy genéricas, no capturan mis experiencias, ni mi personalidad, ni mis emociones. Entonces nosotros notamos que los métodos actuales existentes solamente usan información de los píxeles. Entonces un objetivo de este trabajo es proveer la notación personalizada, modelando percepción personalizada a través de diferentes modalidades. Por estas modalidades, por ejemplo, podemos utilizar la mirada como un seguidor de ojos, por ejemplo, el estilo de escrita, cómo escriben, hay personas que tal vez usan más verbos, otras que usan más adjetivos, o cómo se expresan. Y finalmente la personalidad. Por la personalidad nosotros usamos un test en general con unas preguntas que más o menos intentan capturar qué tipo de persona eres. Entonces nuestra idea principal es que nuestra percepción es afectada por la experiencia, nuestra personalidad y bias, y puede ser capturada cómo nosotros miramos a las imágenes y cómo nosotros describimos estas imágenes también. Entonces nosotros examinamos la relación entre mirada, personalidad y anotación de imágenes para aprendiéndolos ellos juntos. Entonces, por ejemplo, pensemos en esta figura. Esta es una propaganda y podemos, por ejemplo, ver que hay el usuario azul y el usuario verde. Se centran más, por ejemplo, en los niños que están alrededor del carro. Entonces ellos podrían crear una anotación la siguiente. Por ejemplo, yo debo comprar este carro porque es bueno para mi familia. O yo debo comprar este carro porque es seguro para mis hijos. Pero pensemos que viene otra persona, un anotador rojo, y se centra más en el carro. Y puede decir, yo debo comprar este carro porque es elegante. Entonces tenemos dos tipos de personalidades o dos tipos de objetivos. Uno más relacionado con la familia y otro tal vez más relacionado con detalles artísticos del modelo del auto. Entonces, nuestro objetivo es capturar esta información en nuestro modelo. Entonces, en los trabajos relacionados, hay trabajos que modelan la relación entre los dos canales afectadas por personalidad, como es la mirada y las anotaciones, pero en contraste, trabajos previos solo consideran la relación entre anotaciones y personalidad, o la mirada y la personalidad y el sentimiento, pero no todas juntas. Y también de aquí nosotros representamos una variante del método que considera información privilegiada al momento de entrenamiento. Entonces, para conceptualizar mejor la idea, en este caso tenemos una anotación que es verde, que es una imagen y su correspondiente anotación. Entonces nosotros quisiéramos crear un nuevo espacio donde esta imagen y su correspondiente anotación se encuentren cerca. Entonces estén cerca un puntito, cada uno representa por un puntito y estén cerca. Ahora, otra imagen que no esté relacionada con esta anotación se debe encontrar lejos. Similarmente, una anotación que no se encuentra relacionada con esta imagen también se debería encontrar lejos.
Entonces, para aprender esto de aquí, bueno, tenemos que definir una función de pérdida, tenemos que tener un conjunto de entrenamiento y debemos aprender unos ciertos parámetros. Entonces, aquí tenemos el mismo ejemplo y vamos a usar una función de pérdida que va a tener dos componentes. Un componente que es para la recuperación de notaciones, que está en celeste, y otro es que es para recuperación de imágenes, que está en naranja. Entonces, nosotros vemos que la notación positiva en este caso está resaltada en verde. Este de aquí es una medida de similaridad. Nosotros queremos que esta medida de similaridad sea mayor que una medida de, la medida de similaridad positiva sea mayor que una medida de similaridad negativa con más un margen. Entonces, similarmente, nosotros podemos hacer lo mismo para la pérdida de recuperación por anotaciones. En este caso, tenemos una anotación negativa relacionada con el caption. Ahora, también hay extensiones de ese trabajo donde la única diferencia que hay es que la sumatoria se cambia con una función de max. En este caso se centra en el ejemplo más difícil de clasificar. Y algunas ventajas es que no tiene que considerar muchos ejemplos para analizar y también es no tan costosa porque usa una notación que es la más difícil de clasificar. Ahora, cuando nosotros quisimos comenzar con este proyecto, nosotros nos dimos cuenta que no había datasets con las tres modalidades que nosotros queríamos. Nosotros queríamos la vista, queríamos las descripciones y queríamos también la personalidad. Entonces, para lo cual tuvimos que hacer una colección de data y usamos Amazon Mechanical Turk. Trabajamos con dos datasets, un dataset que es de propagandas, que tiene más o menos 2.700 anotaciones, 543 imágenes únicas y 180 tareas en Mechanical Turk, y consideramos tópicos como alcohol, viajes, belleza y derechos de los animales. Y también consideramos un dataset más general de anotación de imágenes, que es el Coco Dataset, que tiene 1.350 anotaciones. Ahora bueno, se encuentran disponibles en ese website. Y también tuvimos que desarrollar una interfaz para la colección de datos. Nuestro primer reto fue cómo capturar nosotros la mirada de las personas. Normalmente si están en un laboratorio se puede ser un seguidor de ojos, pero nosotros queríamos colectar esto a gran escala, tener diferentes anotadores, tener diferentes personalidades, y tal vez si solo nos centramos en nuestro laboratorio hubiera sido limitado. Entonces tratamos de correr ese experimento en Amazon Mechanical Turk. Bueno, no todos tienen un seguidor de ojos en su casa, entonces vimos otras alternativas. Una alternativa era usar un webcam geyser, pero este webcam geyser no era tan preciso en los experimentos que realizábamos y también dependía mucho de la resolución. Habían cámaras con alta resolución, cámaras con poca resolución, y dependiendo de eso teníamos los resultados diferentes. Entonces finalmente encontramos un artículo que se llamaba Bubble View, que la idea generalmente es que primero se muestra una imagen borrosa a la persona y después la persona va dando clics en esta imagen. Conforme va dando clics, se va revelando ciertas porciones de la imagen. Y también los autores demostraron que estos experimentos que realizaron tienen alta similaridad con usar un eye-tracker en la vida real. Entonces, por lo cual, nosotros usamos esta interfaz para capturar esta información. Como siguiendo paso, les pedimos a los anotadores que creen una descripción en este formato. Yo debería, la acción que se sugiere, por qué y el razonamiento que está detrás de la acción. Y finalmente pedimos completar ellos un cuestionario de personalidad de 10 preguntas. Estos son algunos ejemplos de la anotación. Por ejemplo, podemos ver diferentes personas se concentran en diferentes cosas. Uno se concentró más en esta región, y la otra anotador se concentró más en explorar toda la imagen, exploró mucho de ellos, y también la calidad de la descripción. Uno fue mucho más detallista y el otro fue tal vez un poco más simple. También aquí está el cuestionario que hemos usado en su totalidad. Había preguntas, por ejemplo, si la persona es reservada, está relajada, tiene una imaginación activa. Tenía un rango para responder entre disagree strongly to agree strongly. Y una vez que ya tuvimos esta información, ahora la siguiente pregunta era cómo vamos a representar toda esta data. Entonces, nuestra representación que usamos para la mirada fue extraer la última convolución de una red inception before, lo cual lo mascareamos o multiplicamos con el Bubble View Saliency que nosotros tenemos de los usuarios, y luego corrimos un average pooling. Después, para el texto, cada palabra del texto lo representamos con un glob embedding de tamaño 200 y luego calculamos el promedio.
Y luego por la personalidad usamos un vector de representación de tamaño 10. Entonces aquí están las tres entradas. Tenemos la gaze que está en rojo, el texto en negrito y la personalidad en verde. Ahora, cuando nosotros vemos la entrada al modelo, vemos que cada uno de estos tiene diferente tamaño. Entonces, nuestra primera tarea es uniformizar el tamaño, por lo cual usamos unas capas totalmente conectadas y aseguramos que el tamaño sea de 200 en todos. Una vez que este tamaño es de 200, por ejemplo, consideremos el ejemplo de la mirada y del texto, nosotros queremos asegurar que estas dos modalidades se encuentren cerca. Entonces nosotros queremos asegurar que la distancia positiva de un par positivo sea menor que la distancia de un par negativo más un cierto margen. Ahora, la red más básica sería asegurar, por ejemplo, que nosotros tenemos un anchor, que en este caso va a ser la mirada, y vamos a tener ejemplos positivos y ejemplos negativos. Entonces, los ejemplos positivos en este caso serían muestras que están emparejadas. En este caso, por ejemplo, la que está en la columna, en la fila 1. Y las muestras que no están emparejadas serían las que están en naranja, serían esta de aquí y esta de aquí, respecto a nuestra áncora. Y también en los experimentos observamos que usar una técnica de selección de semi-hard negative mining ayudó para el aprendizaje que sea más rápido. En adición a esta restricción de base, nosotros también aseguramos que otros tipos de restricciones nos pueden ayudar a tener un buen resultado. Una de ellas, por ejemplo, es basada en contenido, y la idea general es que data que viene de la misma imagen debería ser similar. Por ejemplo, en este caso la fila 1 y la fila 2 son de la misma imagen, entonces estas datas deberían ser similares. Pero data que viene de otras imágenes debería ser diferente. Entonces eso lo usamos también como una restricción. Y adicionalmente a esto nosotros también pensamos que podemos usar una restricción de estilo. La restricción de estilo es la misma idea, pero en este caso es datos del mismo usuario deben ser similares. En este caso tenemos usuario 1, usuario 2 y usuario 3. Entonces la data del usuario 1 debe ser similar y data de otros usuarios debe ser diferente y similar. Finalmente, con esto podemos crear una representación para la red base, la red de contenido y la red de estilo. Y ahora nosotros quisiéramos combinar estos tres componentes en nuestra representación final. Por lo tanto, nosotros debemos determinar ciertos pesos como el peso de base, contenido y estilo. Estos pesos fueron determinados con un conjunto de validación y así creamos nuestra representación final. Ahora, para los experimentos, nuestros métodos combinaron restricciones, por ejemplo, base, contenido y estilo. Nosotros comparamos con diferentes baselines. Uno es el base, que usa simplemente el aprendizaje de máquina, el aprendizaje de métricas. Después también son componentes relacionados con contenido y estilo. Y también consideramos un baseline relacionado con la factorización de matrices. Usamos también en los experimentos, consideramos en este caso redes específicas para cada una de las modalidades, y nuestro primer experimento está basado en particiones de diferentes usuarios, y también podemos tener diferentes tareas de recuperación, por ejemplo, mirada para personalidad, texto para personalidad, personalidad para mirada, texto para mirada, mirada para texto, personalidad para texto y el promedio. Y nosotros vemos que nuestro método que está en verde, en promedio, es mejor que los otros métodos que están aquí. Y esto pasó tanto para el dataset de propagandas como el dataset de anotaciones generales. Y también nosotros podemos observar que las modalidades que fueron más beneficiadas es la de texto para mirada y de mirada para texto. Y similarmente también tuvimos otro experimento que está basado en un random split. Y en este random split nosotros pudimos apreciar que en promedio nuestro método es mejor que los otros. Y después también quisimos hacer otro experimento en el cual aprendíamos todas estas modalidades en conjunto. Y la comparamos con modalidades que están entrenadas de manera isolada. Primero, nosotros también observamos que en este caso nuestro método tiene buen desempeño en relación a los otros. Y también observamos la comparación entre redes para tareas específicas y para tareas en conjunto. Nosotros observamos que aprender todas ellas en conjunto es beneficioso, por ejemplo, para texto para personalidad, personalidad para mirada y personalidad para texto.
Y también hicimos otros experimentos, por ejemplo, para analizar la identidad del anotador, que queríamos ver qué modalidad era más beneficiosa o nos ayudaba más información, nos daban más información de esto. Por ejemplo, nosotros obtuvimos que el texto es una modalidad que ayuda mucho más y el gaze no mucho, pero si combinamos el texto con el gaze, también eso nos permite obtener una cierta mejora. Y también hicimos un análisis de los pesos del modelo. Por ejemplo, cuando nosotros queríamos modelar mirada para texto, nosotros observamos que el componente más importante es el contenido. Y también para tareas como texto para personalidad y personalidad para texto, nosotros observamos que el más importante es el estilo. Y para mirada para personalidad o personalidad para mirada, ambos componentes tienen la misma importancia. También hicimos otro experimento relacionado para tener ciertas muestras y ver si de verdad este seguidor de mirada y también el modelo de escritura capturaban alguna información de la personalidad de nuestros usuarios. Entonces, por ejemplo, en el primer columna, nosotros podemos ver que el usuario celeste usa muchos adjetivos, por ejemplo, como sustainable, chill, refreshing, great in taste. Pero en contraste, por ejemplo, el usuario rojo usa mucho más verbos, awaits, gives, get in the way. Entonces nosotros podemos inferir que el usuario rojo es una persona un poco más extrovertida porque está usando más verbos de acción y tal vez la persona un poco en celeste es un poco más introvertida. Ahora en la columna 2 nosotros también podemos analizar, pero ahora analicemos en el parte del mapa de calor de la mirada. En este caso, por ejemplo, nosotros podemos ver que el usuario verde no explora mucho la imagen, su exploración es limitada, y todavía lo podemos ver más en esta imagen del logo, del Lego, que solamente usó 2 clics. Pero en contraste, nosotros podemos ver que el usuario morado explora mucho de la imagen, tiene muchos clics en diferentes regiones, tanto por ejemplo del Lego como de la botella acá arriba. Entonces nosotros podemos decir que el anotador morado es una persona un poco más analítica y que le gusta analizar o capturar la mayor cantidad de información de la imagen. Y tal vez la persona celeste verde es una persona que le gusta capturar solamente la idea principal. Si está relacionado a esto, ya eso es suficiente para hacer la anotación. Y finalmente, en la última columna, nosotros podemos ver el usuario en negrito, por ejemplo, se relaciona en palabras como familia, Johnson, compañía, y el usuario de naranja se relaciona tal vez en otras palabras o otras acciones como wake my imagination, make me a sexier person. Y nosotros podemos decir que el usuario en negrito tal vez tiene una personalidad orientada un poco más a la familia y el usuario en naranja una personalidad más egoísta. Entonces, con este experimento nosotros pudimos ver que nuestro modelo sí captura alguna información, nuestras anotaciones o nuestra data, sí captura alguna información de la personalidad, ya sea usando la mirada o usando la escritura. Entonces, para concluir esta parte, nosotros desarrollamos un modelo para recuperar muestras y capturando diferentes percepciones de una misma entrada alrededor de diferentes modalidades combinando contenido y estilo. Y también nosotros aprendimos conjuntamente la mirada, las anotaciones y la personalidad y descubrimos que es beneficioso en vez de solo aprender ellas de manera isolada. Ahora, esta parte de aquí es, por ejemplo, cómo este trabajo, cómo esta investigación puede ser relacionada también con Snap Inc. o cómo podemos encontrar algunos puentes entre estos dos proyectos. Una de las ideas puede ser para mejorar espectáculos. Espectáculos son unos tipos de clases que tienen Snapchat ya incorporados. Pueden pensarlo como unos Google Glasses. Y tienen funcionalidades directamente relacionadas con el app. Entonces, estos espectáculos pueden ayudar a capturar la personalidad, por ejemplo, los lugares que has visitado, las interacciones con objetos. Entonces, dada esta información de mirada, nosotros podemos categorizar un usuario en un cierto grupo de personalidad. Y nosotros también podemos interactuar, algunos usuarios también pueden interactuar mayormente, por ejemplo, con espectáculos o Snapchat o viceversa. Entonces, nosotros podemos combinar estas dos modalidades y transferir conocimiento en un nuevo espacio.
Y en este espacio nosotros podemos combinar y encontrar lo mejor de los dos mundos. También otros aspectos pueden ser, por ejemplo, para mejorar los chats. Normalmente si nosotros chateamos, normalmente si solamente es texto, no hay emoticons, no hay imagen, la conversación es un poco monótona y tal vez no es muy, no te engancha mucho, no te sientes muy, o no disfrutas mucho de esa conversación. Entonces, si nosotros podemos, por ejemplo, mejorar esto de aquí, tal vez sugiriendo algunos emoticons o algunas figuras para el usuario, podría ser algo interesante. Entonces, por ejemplo, si mencionas las palabras iglesia o vestido y tú puedes sugerir una imagen o un emoticon para el usuario, sería interesante. Pero también puedes hacer sugerencias relacionadas tal vez a los sentimientos que estás involucrado. Por ejemplo, amor. Puedes poner una imagen de perfect o perfect. Entonces también eso de ahí puede generar que el usuario se encuentre más, se disfrute mucho más estos chats y se sienta más alegre interactuando con la aplicación. Y también otra aplicación puede ser, por ejemplo, Snapchat tiene productos para mejorar los lens, que los lens son las animaciones que pasan sobre la cara de una persona. Pero con estos lens también no son perfectos. Hay casos en donde los lens no funcionan muy bien. Y tal vez si nosotros podemos encontrar más data donde estos casos pasen, eso nos puede ayudar a crear mejores modelos. Entonces, por ejemplo, en el app nosotros podemos determinar en qué lugares tal vez funcionó mejor nuestra aplicación y en qué lugares no funcionó tan bien. Y tal vez crear un nuevo espacio donde nosotros podemos ver si esta imagen es buena para entrenamiento o para mejorar nuestro modelo y así tener muchas más muestras de situaciones donde nuestro modelo no está bien y usarlo para mejorarlo. Y otras aplicaciones también pueden ser, por ejemplo, para que enganchar más a nuestros usuarios y que disfruten más del app. Por ejemplo, una idea puede ser algunas sugerencias de Bitmojis. Otra también puede ser relacionada, por ejemplo, con los landmarks, que son filtros así como lentes para las caras, pero tal vez para lugares, por ejemplo, la Torre Eiffel. Y entonces también relacionarlos y sugerir para los usuarios. Para eso también pueden hacer, por ejemplo, el método de aprendizaje de métricas que nosotros hemos mencionado. También puede ser para Fitbit, por ejemplo, de acuerdo a tu interacción de ejercicios, tu rutina. En la aplicación te puede sugerir algunos emotíconos, o tal vez si has logrado una cierta meta, también te puede sugerir algunos emotíconos relacionados, o bitmojis. Y también puede ser, por ejemplo, para los creadores de Lens. Así como hay ciertos usuarios, también hay personas que se dedican a crear estos lentes, estas animaciones, y para estas animaciones es interesante saber tal vez qué creador de lens te puede gustar más a ti o puede estar mucho más relacionado contigo. Entonces, encontrar un espacio métrico donde esto pase también es muy interesante. Y ahora, tal vez para esto podamos, no sé, Edwin, ¿crees que se pueda interactuar con las personas? No sé si pueden hablar, no pueden hablar, o es más por texto. Hola, hola. Sí, claro, por supuesto. Adelante, pueden hablar, Nils, si deseas. Ya, bueno, bueno, esta parte de aquí tal vez quería hacerlo un poco más interactivo. Por ejemplo, yo trabajo más en la parte de contenido de visión por computador y tal vez pensemos un poco en la plataforma de Snapchat y qué tipo de contenido o qué tipo de conocimiento de visión por computador yo podría usar, qué técnicas de visión por computador podrías usar para analizar el contenido que puede ser popular o no puede ser popular en la aplicación. No sé si más o menos les di alguna idea, pero les puedo dar un ejemplo. El primer ejemplo es un poquito más fácil y de ahí podemos tratar de generalizar. Por ejemplo, el primer ejemplo es la detección de objetos, ¿no? ¿Qué objetos son más populares? Nosotros tenemos ciertas métricas para analizar qué snaps son más populares o los usuarios disfrutan más. Entonces, de esos snaps, tal vez, ¿qué objetos son los más populares o qué información nosotros podemos recabar de esos? Así como un detector de objetos, hay otras cosas que podemos usar de visión por computadora. No sé si la gente podría participar en el chat o hablar aquí en la misma llamada. A ver, bueno, gracias, Nils. Entonces, animamos a nuestros
participantes, bueno, a nuestros oyentes, a que interactúen con Nils. Les invitamos. Adelante, pueden escribir o si desean levantar la mano, también pueden participar hablando. Es parte de la ponencia de nuestro invitado. No pueden poner, ok, no pueden poner micrófono. Entonces, en ese caso, por favor, ¿pueden comentar? Renzo, adelante, puedes comentar, por favor. Ya está activado los micrófonos. Ok, listo. Ahora sí, Renzo, adelante, puedes interactuar con nuestro ponente. ¿Aló? Ahora sí Hola. se podía. Uno por uno, por favor, uno por uno. Adelante, Renzo. Hola, entonces para el Object Detection solamente usan Inception, por ejemplo, o también usan otros modelos preentrenados, no sé, ResNet o BGG16. ¿Y cuánto Bueno, hay diferentes modelos, no te puedo decir exactamente cuál, pero por ejemplo hay Fast RCNN, hay YOLO, entonces hay diferentes modelos que se pueden usar para detección de objetos. O sea, por ahora en los ejemplos no estaba buscando tan cosas específicas, tal vez otro modelo de visión por computador que también nos pueda servir para capturar cierto conocimiento de las imágenes. Por ejemplo, en este caso estamos usando objetos, pero ¿qué otros modelos podríamos utilizar también? Y esto es prácticamente hacen como un Class Activation Maps, pero un poco más específico en cuanto a los objetos que detectan. Pero para llegar a esto, por lo que he entendido, ustedes hacen un labeling manualmente. Eso es lo que entiendo sobre los datasets. Ustedes han hecho labeling, digamos, a la sonrisa, qué sé yo, a features que son un poco más específicos que no se encuentran en un dataset normal, como son objetos. Bueno, hay dos partes. Uno es a través de usar los recursos que están en la dataset públicos, o sea, hay datasets ya de objetos, y también nosotros adaptarlo un poquito más para la realidad de Snapchat. Pueden ser que los objetos en Snapchat sean un poco mucho más diferentes de lo normal. Y también considerar otros objetos que están más relacionados con el dominio que nosotros estamos estudiando. Ok. Bueno, puedo seguir preguntando, pero le doy espacio a otras personas de repente que comenten también. Ok, muchas gracias, Renzo. Muy bien. ¿Alguien más desea comentar e interactuar aquí con Nils? Ok, parece que no. Bueno, igual nos dejaron algunas preguntas, Nils, para ti en el chat. Espera, todavía no acabó la charla. Ya, todavía no acabó la charla, disculpa. Ok, perfecto. Bueno, quería más o menos, la idea general de esta parte era tal vez pensar en otros modelos de visión computador que en general nosotros podemos utilizar para aprender o capturar cierta información del mundo. Por ejemplo, una opción es la detección de objetos, pero también nosotros podemos tener otros modelos que capturan de una manera más general, de una manera más global la imagen. Por ejemplo, nosotros podemos considerar también detectores de escenas. Por ejemplo, si la imagen es de una playa, es de un elevador, es de una tormenta, es de la carretera. Entonces también esta información nos puede dar información para analizar qué tipo de contenido es más popular. Y también otra información que tal vez es un poco más centrada en la persona, es tal vez qué tipo de acciones estas personas realizan. Por ejemplo, cuando postean este snap están tomándose un selfie, están hablando por teléfono, están corriendo, están cocinando, no sé. Y también otra situación es cuando nosotros tenemos diferentes tipos de datos. Normalmente en Snapchat nosotros tenemos dos componentes, que es la imagen, pero también normalmente las personas adicionan algunos comentarios según texto, un pequeño texto. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar estas dos modalidades para hacer también otros tipos de predicciones. Por ejemplo, ciertas categorías que sean de interés de Snapchat, o por ejemplo, qué intención tiene el usuario con hacer esto de acá. ¿Quieren promover algún evento? ¿Quieren expresar algún sentimiento? O cosas así. Ahora, nosotros estos son algunos ejemplos que se pueden utilizar, pero también durante todos estos ejemplos también hay algunos retos que tenemos que pensar en ellos. Por ejemplo, un reto es la compresión de modelos. Normalmente estos modelos pueden correr tanto en la nube, pero también algunos necesitan correr en los celulares. Y para que ellos corran en los celulares, tal vez necesitan un modelo de compresión para que sea más eficiente. También otro reto que tenemos es que tenemos mucha información
y esta cantidad de información, el problema es cómo seleccionamos toda esta información. ¿Qué información es más relevante para el nuevo modelo que estoy aprendiendo? ¿O cuál información me ayuda a delimitar más el problema? Y finalmente también está este aprendizaje de dos modalidades, que algunas veces estas imágenes y el texto no necesariamente se complementan. Algunas veces por hacer alguna broma o algún chiste, son totalmente opuestas. Por ejemplo, en este caso la foto es de unas personas jóvenes, pero la imagen, por ejemplo, dice 1 año más cerca del retiro. Entonces, está un poco contradictorio, están en diferentes sentidos del objetivo de la imagen. Y finalmente me gustaría darles gracias a todos por esta invitación. Y bueno, si alguien está interesado en oportunidades de internship o trabajos, por ejemplo, en el futuro, por favor no duden en escribirme. Y muchas gracias, Edwin, por la invitación para esta charla.